Ustedes sean todos bienvenidos. Semana 24, día 3. En el área de ciencia y tecnología, averiguaremos qué son las vacunas. ¿Sabes quién descubrió la vacuna por primera vez? ¿Y qué es la vacuna? Pues hoy lo averiguaremos, porque vamos a indagar sobre qué son y cómo actúan en el organismo las vacunas, su historia y las enfermedades que podemos prevenir con ellas. Ahora, el día de ayer, ¿qué estuvimos haciendo? Claro, estuvimos hablando del vacunamóvil y también habíamos visto que tenías que buscar con tu familia tu carnet de vacunas, en donde encontrabas tus datos y también las vacunas que te colocaron desde muy pequeño. ¿Ya lo tienes a la mano? Te felicito, porque es muy importante para comenzar. Averigua si estás al día en tus vacunas. Tienes que comparar y chequear aquí. Puedes verificarlo en tu carnet de vacunas, similar al que te muestro aquí. Una vez que has reflexionado, responde en tu cuaderno. ¿A qué edad empezaste a recibir vacunas? A ver, observa aquí. ¿A qué edad será? Muy bien. Recién nacido. Claro. ¿Dónde te vacunaron? En un hospital, en la clínica, etc. ¿Cuántas vacunas recibiste la primera vez? A ver, consúltale a mamita. ¿Contra qué enfermedad te han vacunado? Ya, muy bien. Todas esas respuestas son muy importantes que las coloques, ya que así estás listo para comenzar. Pasamos al planteamiento del problema. Ya sabes tú que vas a copiar la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué son y cómo se crearon las vacunas? ¡Qué interesante pregunta! Como ya sabes, vas a escribir dos posibles respuestas sobre lo que tú creas al respecto. No hay respuesta buena ni mala. Simplemente que debes escribir lo que tú tienes hasta el momento de conocimiento sobre este tema. Una posible respuesta para qué son las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Son sustancias químicas que se colocan a las personas para prevenir enfermedades. Puede ser una respuesta. ¿Cómo sabes? Porque he escuchado últimamente en las noticias. Luego dice cómo se crearon las vacunas. Eso va en la respuesta 2. Se crearon con muchas investigaciones. Ya. ¿Cómo sabes que es cierto? Porque he escuchado que utilizan el método científico, ¿no? Estas respuestas no están bien ni están mal, simplemente que son necesarias para saber hasta dónde tú sabes al respecto. Continuamos. Elaboramos el plan de acción. Ya sabes tú que es muy importante dar respuestas basadas en ciencia, ¿ya? Utilizando buenas fuentes de información y fidedignas. Elaboraremos un plan sencillo para indagar. Las acciones a realizar, ¿cuáles serán? ¿Qué harás primero? Investigar en buenas fuentes, ver videos, consultar con los profesionales, etc. Luego, ¿qué harás? Crearás organizadores, resúmenes, fichas, etc. Y luego confirmarás tus hipótesis, comparando la hipótesis inicial con la hipótesis después de la lectura para hallar la definitiva. También elaborarás lista de materiales. Por ejemplo, primero la ficha, qué son y de qué están hechas las vacunas. Si consideras pertinente otro documento, colócalo aquí, por favor. Pasamos. ¿Qué son y de qué están hechas las vacunas?
Hasta hace poco más de 200 años no se sabía qué causaban las enfermedades. Se acusaba el exceso o falta de alguno de los líquidos existentes en el ser humano, como la sangre, la bilis y la flema, como la principal causa de las enfermedades. También se culpaba a la cólera de los dioses, que enviaban vapores infecciosos, o a los vapores asbestosos provenientes de la suciedad y el agua contaminada. Estas eran antiguas ideas supersticiosas sobre las enfermedades. Recién en la segunda mitad del siglo XIX, el científico francés Louis Pasteur descubrió que los verdaderos causantes de las enfermedades infecciosas eran los gérmenes, como los virus, bacterias, hongos y otros. Una vez identificada la causa de la enfermedad, Pasteur pudo crear vacunas para la rabia y el antrax, que eran enfermedades que atacaban a humanos y animales, y logró que los enfermos se sanen. El tratamiento con vacunas no era nuevo. El doctor Edward Jenner, casi 100 años antes, había creado la vacuna contra la viruela y tenía éxito en su propósito. Las vacunas, conforme lo descubrió Pasteur, son los mismos gérmenes que producen la enfermedad. A ellos se le desactiva su poder de infectar y causar la enfermedad mediante complejos procesos de laboratorio. Estos gérmenes desactivados se aplican a los pacientes y se logra que su organismo genere sustancias defensivas o anticuerpos que atacan a los gérmenes activos y lo logran detener la infección. Estas mismas vacunas aplicadas a las personas sanas consiguen que su organismo genere los anticuerpos necesarios para que, en caso de ataque de los gérmenes activos, los reconozca y se defienda eliminándolos. Gracias a las investigaciones científicas realizadas a través de los últimos 200 años, se logró crear vacunas que erradicaron por completo enfermedades, como la viruela, una terrible enfermedad causada por un virus que mató a millones de personas en el mundo, o la poliomielitis, que mataba o dejaba inválidos a muchos niños. La tecnología, por su parte, con la creación de instrumentos como los potentes microscopios y los complejos instrumentos y técnicas de laboratorio que hoy existen, han contribuido junto con los científicos en la identificación de los gérmenes y la creación de nuevas vacunas para las enfermedades, y también ha conseguido la fabricación masiva de las mismas. Hoy existen vacunas que en nuestro país se aplican a los pequeños desde los 2 meses de edad para múltiples enfermedades como la difteria, pertusis, tétanos, meningitis, poliomielitis, hepatitis B, diarreas crónicas, neumonía, influenza, varicela, hepatitis A, sarampión. La aplicación de las vacunas tiene un calendario que implica en muchos casos una primera aplicación de la vacuna y luego una segunda y tercera dosis de refuerzo. Lamentablemente, los altos costos de los equipos y técnicas y la formación de científicos han provocado que en los países donde se invierte muy poco en ciencia y tecnología, las enfermedades se propaguen con rapidez y facilidad y se tenga que pagar a altos precios a los países que las fabrican. Qué interesante el haber podido compartir con ustedes este texto. Vamos a ver qué partes son las más importantes, chicos. Primera pregunta para ti. ¿Qué se pensaba antiguamente que eran lo que causaba las enfermedades? ¿Qué será, chicos? En el primer párrafo, muy bien. Había antiguas ideas supersticiosas sobre las enfermedades. Se culpaba a los líquidos humanos, como la sangre, la bilis, la flema, como la causa de las enfermedades, y también la cólera de los dioses, y que enviaban vapores infecciosos a la tierra. No, eso se pensaba antes. Luego
también tenemos la siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron o quién fue la persona que descubrió la vacuna? ¿No? También tenemos otra pregunta que nos dice, ¿quién fue Louis Pasteur? Fue el que descubrió que los verdaderos causantes de las enfermedades infecciosas eran los gérmenes. Eso descubrió Louis Pasteur. Una vez que descubrió ello, también pudo crear vacunas para ciertas enfermedades como la rabia y el anthrax. Sin embargo, el primer descubridor de la vacuna no fue Pasteur, sino que fue Edward Jenner. Casi 100 años antes ya había creado la vacuna contra la viruela. ¿Qué son las vacunas, chicos? Las vacunas son los mismos gérmenes que producen la enfermedad, solamente que los científicos con algunos métodos las desactivan a la enfermedad mediante algunos complejos procesos. Y estos gérmenes desactivados son las vacunas que luego se aplican a la persona y en lo que crean anticuerpos en tu sistema inmunológico, de tal manera que cuando la enfermedad llega, tu mismo organismo reacciona a través de los anticuerpos y elimina la enfermedad. Esas son las vacunas. Luego, ¿qué otras enfermedades se han erradicado con las vacunas? Muy bien. Se han erradicado la viruela, que fue una terrible enfermedad, y la poliomielitis, que también dejaba inválidos a los niños, no podían caminar. Muy bien, chicos, si no has entendido, todavía puedes leer nuevamente. Al leer, presta tu atención en las siguientes preguntas. ¿Qué pensaban las antiguas personas sobre lo que causaban las enfermedades? ¿Qué científico fue el primero en crear la vacuna y contra qué enfermedad? ¿Qué hizo Pasteur? ¿Cómo creó la vacuna? ¿Cómo actúa la vacuna en nuestro organismo? ¿Qué enfermedades se han erradicado del planeta gracias a las vacunas? Ahora vamos a analizar los resultados de nuestra lectura y comparar con la hipótesis. Primero vas a colocar tu hipótesis de la pregunta, ¿qué son las vacunas? Son los mismos gérmenes que producen las enfermedades, pero desactivados. Muy bien, con ayuda de la lectura ya tu respuesta varió. ¿En qué te fundamentas? Porque se descubrió primero que los gérmenes causaban enfermedades y ahora esos gérmenes nos ayudan a prevenir enfermedades. La ciencia lo ha demostrado a través de la vacuna. ¿Cómo se crearon las vacunas? ¿Qué dice la lectura? A ver, ¿qué dirá? Muy bien. Las vacunas se crearon como resultado de muchas investigaciones, como las de Jenner y Pasteur, que fueron los primeros que inventaron una vacuna. ¿Cómo lo sabes? Porque primero descubrieron los gérmenes que producían la enfermedad y luego crearon la vacuna para dicha enfermedad, y al aplicarla a las personas se recuperaban y ya no morían. Ahora vamos a comparar lo que escribiste en la respuesta inicial frente a tu respuesta final. ¿Y son más completas tus respuestas ahora en las respuestas final? ¿Observas alguna diferencia entre esas dos respuestas? Finalmente, escribe un comentario respecto a las diferencias entre tu respuesta inicial y tu respuesta final aquí. Revisa tus anotaciones
anotaciones, reflexiones, respuestas a las preguntas para elaborar un organizador gráfico. Pero antes vamos a leer estas ideas que son muy importantes. Las vacunas fueron creadas solo cuando se llegó a saber científicamente que las enfermedades infecciosas eran causadas por gérmenes y se descartaron las creencias de las personas. Las vacunas fueron hechas de los gérmenes que producen la enfermedad, a la que se les disminuyó su poder de infectar. Cuando se inoculan las vacunas, el organismo genera anticuerpos capaces de eliminar a los gérmenes infecciosos. Las vacunas se aplican a los bebés y niños. Estas los hacen inmunes a muchas enfermedades y por lo tanto se les salva la vida de los más débiles. Aquí tenemos el organizador gráfico que debes elaborar con la información del texto. Reflexiona y comunica. Escribe en tu cuaderno sobre lo aprendido el día de hoy. Responde sí o no y luego explica brevemente. ¿Trazaste tu plan de investigación? Sí. Lo puse en varias etapas, ¿no? Primero leí, luego resumí y finalmente comparé mis hipótesis, ¿no? Tienes que detallar, sí o no y detallar. Evalúa tu producto. Finalmente, vas a llenar esta tablita donde colocarás si lograste dar respuesta a la pregunta y una breve explicación tipo resumen de cómo se crearon las vacunas. Luego lograste la primera meta, lograste la segunda meta planteada, que fue indagar sobre la historia de las vacunas. Si es así, escríbelo brevemente en cada uno de estos espacios. Y esperando que la clase haya sido de tu agrado y hayas podido aprender, me despido de ti con un besito y un abrazo virtual. Hasta mañana.